Buenas tardes. Soy su asesora Adriana Bautista, ustedes ya me conocen, asignada en la unidad curricular Sociología Jurídica. Hoy es el último encuentro tecnoformativo en esta unidad curricular de Sociología Jurídica por el trimestre 2023-3. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de los derechos humanos. Los derechos humanos, pues, son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos, pues, se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, la Declaración de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Fue el primer documento legal en establecer, pues, la protección universal de los derechos humanos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos, pues, es la base de toda ley internacional de derechos humanos, y sus 30 artículos aproximadamente ofrecen, pues, los principios y los bloques de las convenciones de derechos humanos, tratados y otros instrumentos jurídicos, pues, actuales, y también, pues, sirven de base al futuro. Los derechos humanos, pues, son los derechos que tenemos básicamente por existir como seres humanos, no están garantizados por ningún Estado como tal, o sea, en el sentido de que son universales. Sin embargo, sí se encuentran positivizados, o son los llamados derechos fundamentales, que cada una de las constituciones, pues, los posee. En nuestro caso, en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hay derechos fundamentales o derechos humanos positivizados o fundamentales. Estos derechos universales, pues, son inherentes a todos nosotros, con independencia de la nacionalidad, género, origen étnico, nacional, color, religión, idioma o cualquier, pues, otra condición. Varían desde los más fundamentales, como el derecho a la vida, hasta los que dan valor a nuestra vida, como los derechos de la alimentación, a la educación, al trabajo, a la salud, a la libertad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, adoptada, como ya dije, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, fue el primer documento legal en establecer, pues, esa protección universal de los derechos humanos fundamentales. En el 2018, pues, cumplió 70 años, sigue siendo la base de toda ley internacional de derechos humanos, y, pues, forma parte de esa garantía internacional, o ese marco internacional de fundamentación de los derechos humanos a nivel nacional, a nivel de los restantes, de lo interno de cada país, de los mecanismos internos regulatorios de los derechos humanos. Las características, entre otras, pues, bueno, es universal e inalienable, y, pues, también eso forma parte de esos principios, ¿no? Los derechos humanos, pues, es la piedra angular de todo derecho internacional de los derechos humanos. Esto supone que todos tenemos el mismo derecho a gozar de los derechos humanos. Este principio, pues, está dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se repite en numerosas convenciones. Los derechos humanos, pues, son inalienables de por sí, no deben suprimirse a excepción de situaciones concretas y conforme a un procedimiento adecuado. Por ejemplo, el derecho a la libertad puede restringirse si una persona es declarada culpable de un delito por un tribunal de justicia, pero como tal tiene que existir, pues, una orden. Es indivisible e interdependiente. Todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes. Esto significa que un conjunto de derechos no puede disfrutarse plenamente sin los otros. Por ejemplo, avanzar en los derechos civiles y políticos facilita el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. De igual modo, pues, la violación de los derechos económicos, sociales y culturales puede redundar negativamente en otros derechos. Equitativo y no discriminatorio. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues, establece que todos los seres humanos nacemos libres en igualdad de dignidad y derechos. La ausencia de discriminación está establecida, pues, también en el artículo 2, y es lo que garantiza esta igualdad. La no discriminación, pues, trasciende todo el derecho internacional de derechos humanos. Este principio, pues, está presente en los principales tratados de derechos humanos. Asimismo, pues, supone el tema central, por decirlo de una otra manera, de dos instrumentos fundamentales: de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. De acuerdo a la UNICEF, los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos, pues, rigen la materia en que los individuos viven, o la manera en que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos.
Los principios netamente de los derechos humanos, pues entre ellos encontramos la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado con el principio de igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real, se debe atender a circunstancias o necesidades específicas de las personas. Interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protegen múltiples derechos humanos que se encuentran vinculados. Indivisibilidad implica que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos pues conforma una totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y garantizar de manera integral por todas las autoridades. Interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos derechos civiles y de políticos, como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación, o los derechos colectivos, como los derechos al desarrollo, a la libre determinación, todos son derechos pues indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de uno puede generar o afectar negativamente a los demás. Progresividad constituye pues una obligación del Estado para asegurar el progreso y el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. ¿Cuáles son los derechos humanos? Actualmente, y pues a los fines pedagógicos, pues existe variedad, ¿no? Sin embargo, los derechos humanos se pueden clasificar de forma general en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Los más, o los principales, o los que nacieron en esa convención, en esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, reunidos en 30 artículos, más o menos los divide en derechos civiles y políticos en dos tipos, o los divide en dos tipos, derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, pues los derechos humanos son 30 según la declaración, como el derecho a la vida. Toda persona tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos. Cuando hablo de 30 son los que están recogidos en la declaración. Sin embargo, pues hay muchos más y va a depender internamente pues también de la legislación nacional. Sin embargo, pues bueno, los derechos humanos son únicos, son universales, son inherentes al propio ser humano, ¿no? En este caso, el derecho a la vida. Toda persona, pues como ya lo indiqué, tiene derecho a que su vida sea respetada. Este derecho debe conceptualizarse en dos sentidos, como una obligación para el Estado de respetar la vida dentro del ejercicio de sus funciones, como una alimentación al actuar de los particulares para que ninguna persona prive de la vida a otra. Derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Igualdad entre mujeres y hombres. Todas las personas gozan los mismos derechos sin importar su sexo o género. El Estado establecerá las acciones necesarias que garanticen a las mujeres la erradicación de la violencia, el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Igualdad ante la ley. Todas las personas gozarán de todos los derechos humanos reconocidos por la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes que ellos deriven. Libertad de la persona. En nuestro país, bueno, se prohíbe, pues lógicamente, la esclavitud en cualquiera de sus formas y toda persona extranjera que llegue a nuestro territorio con esa condición, pues no, o sea, la libertad de la persona es algo inviolable, ¿no? Derecho, a menos que cometa un hecho delictivo. Derecho a la integridad y seguridad personal. Toda persona tiene el derecho a que el Estado respete su integridad física, moral y psíquica. La Constitución, o nuestra Constitución, prohíbe la pena de muerte. Libertad de trabajo, profesión, industria, comercio. Toda persona tiene derecho a dedicarse a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode. Libertad de expresión. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión.
Libertad de conciencia, toda persona tiene derecho a crear, creer y pensar libremente según sus ideas y convicciones. Derecho a la libertad de imprenta, la libertad de personas para difundir, escribir y publicar opiniones, información e ideas de cualquier contenido, suceso o materia, siempre y cuando no se afecte la estabilidad social, la dignidad o la vida de terceros. El derecho a la libertad de tránsito y residencia, un derecho de las personas para entrar y salir del país, viajar de un lugar a otro y demás. Libertad de asociación, reunión y manifestación. Las personas tienen el derecho de agruparse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Libertad religiosa y de culto. Derecho a acceso a la justicia. Toda persona tiene derecho de acudir ante los tribunales para que se le administre la justicia de manera pronta, completa, imparcial, gratuita, rápida, sin dilaciones indebidas o sin formalismos inútiles, parte también de la tutela judicial efectiva y parte de nuestra Constitución también. Derecho a la retroactividad de la ley. Cuando surjan controversias que resulten del reconocimiento de derechos y obligaciones de las personas, se aplicará la ley que se encuentre vigente y solo se aplicará la anterior cuando beneficie sus intereses o derechos. Derecho de audiencia y debido proceso legal. Es el derecho que toda persona tiene para ejercer su defensa y ser oída por la autoridad competente con las debidas formalidades dentro de un plazo razonable, previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones. Bueno, el debido, eso es parte o abarca el debido proceso, ¿no? El principio de legalidad, la autoridad de cumplir las atribuciones que se determinan en la Constitución, los tratados internacionales o la ley, prohibiéndose el ejercicio de sus funciones sea arbitraria o abusiva contra las personas. Pues las personas bajo ese principio de legalidad también está fundamentado en el que se comete un hecho delictivo y que está previsto en un tipo penal ya plenamente o previamente establecido. Seguridad jurídica en materia de detención, seguridad jurídica para los procesados en materia penal, derechos a la víctima o ofendido. Las víctimas tendrán, entre otros derechos, los siguientes: respeto en todo momento su dignidad como persona, recibir asesoría jurídica, recibir o ser informadas de los derechos que en su favor establece la Constitución y los tratados internacionales, ser informadas del desarrollo del procedimiento penal, coadyuvar con el Ministerio Público, recibir desde la Comisión de Delito atención psicológica de urgencia, y bueno, todas aquellas que pues también estén dirigidas a esa reparación de la víctima y no se victimice o se revictimice, ¿no? Seguridad jurídica en cuanto a las detenciones, los lapsos para cumplir pues las detenciones, también eso va a depender mucho de la legislación interna. Seguridad pues en los juicios penales, debido proceso, derecho a la inviolabilidad del domicilio. Toda persona tiene derecho a que el Estado garantice la protección de su domicilio y no podrá ser objeto de molestias arbitrarias ni afectarse este derecho si no existe por parte de la autoridad una orden de cateo o visita domiciliaria emitida conforme a derecho. Bueno, también forma parte de la legislación interna cuando son persecuciones en caliente que están persiguiendo a alguien que posiblemente o probablemente ya cometió un delito, que ingresó a una casa, pues en una persecución en caliente, pues se puede ingresar, pero ya es por cuestiones de urgencia, ¿no? Que hay sus excepciones. De resto, pues tiene que existir una orden, autorización para el ingreso hacia la casa de cualquier órgano de seguridad del Estado, el llamado allanamiento, ¿no? Derecho a la propiedad, derecho a la parte de la función de reproducción sexual, derecho a acceso a la información, derecho a la protección de los datos personales. Esto es muy importante también en cuanto a que toda persona tiene derecho a que el Estado proteja los datos que se refieren a su vida privada y datos personales cuando se encuentran en posesión de particulares de la autoridad. También, pues, en el caso de adolescentes, está muy consagrado y establecido en la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes en cuanto a la confidencialidad de las actuaciones, el derecho de petición, consagrado en nuestra Constitución en el artículo 51 también. Toda persona tiene derecho para hacer peticiones o solicitudes, las autoridades o los servidores públicos, siempre que las mismas se formulen por escrito, de manera pacífica, respetuosa y demás, ¿no? El derecho de petición. Derecho a la ciudadanía, todo hombre o mujer que contenga la nacionalidad, pues bueno, tiene derecho a ser ciudadano de un país, o estar en ese arraigo, ¿no? Derecho a la reparación y máxima protección,
Derecho a la educación, toda persona tiene derecho a recibir educación, derecho a la salud, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación, a un ambiente sano, a la identidad libre de desarrollo de la personalidad. Inclusive la Convención sobre los Derechos del Niño determina que el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho a que, desde que nace, a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer sus padres y a ser cuidado por ellos, ¿no? Por eso la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 y posterior, cuando se creó la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1989, todo va muy relacionado, esos aspectos, esos articulados, ¿no? El derecho a la identidad, el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas. Los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a la autonomía, a la libre determinación, así como el uso y aplicación de su derecho consuetudinario, su lengua, a la consulta previa, a la preservación de su cultura, al acceso a la tenencia de la tierra, los derechos agrarios, el derecho de acceso a la cultura, el derecho a la cultura física del deporte, el derecho al trabajo, a la actividad laboral, derecho en el trabajo, inclusive las formas de procedimentales internas en cada actuación laboral, derecho a la seguridad social, derecho de los niños, niñas, adolescentes, igualmente pues es reconocido tanto por la convención y por las legislaciones internas de cada país. Em, Derecho de las personas migrantes, y bueno, esto forma parte también inclusive del interés superior de los niños, niñas, adolescentes en nuestro país en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, derecho a reparación por violaciones a los derechos humanos, derecho a la verdad, derecho a la reinserción social. Bueno, esto de manera general, pues parte de la Declaración, de parte de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En uno de los puntos a tratar también en el programa académico es en cuanto al rol del abogado, el abogado dentro de esa actuación en sí, qué es el abogado, cuál es su forma de comportarse o su función, es la ética profesional de un abogado, ¿no? Esto tiene que ver mucho pues con la moral, lógicamente, como principios o valores que marcan la conducta no solamente del abogado, sino de todas las personas, ¿no? Entendiendo pues por moral que son aquellas acciones realizadas por las personas que producirán un resultado bueno o malo. Inclusive la palabra ética pues viene del griego ethos, cuyo significado es costumbre. Así pues, si juntamos o si relacionamos ambas definiciones, la ética serían las reglas, o serán las reglas y principios morales que las personas deberían, o en teoría deberían seguir para que sus actos sean considerados buenos según la costumbre o la región del país. Lógicamente que estos son aspectos muy subjetivos. ¿Por qué? Porque para lo que para mí puede ser bueno, para una persona no puede ser tan bueno o puede ser malo. Sin embargo, pues, o sea, la línea general es sobre el ámbito, o sea, también va muy relacionado allí lo que es la cultura y la forma de comportarse cada quien en su país, cómo ha evolucionado y demás. Sin embargo, pues existen parámetros universales de formas de comportamiento, ¿no? Que pues van dentro del marco de la moral, inclusive de la ética, ¿no? La ética de un abogado, pues será las diversas normas de conducta que rigen esa profesión, aquellas que proporcionan la mejor manera de hacer el bien. Una forma es pues hablar siempre con la verdad hacia el cliente o hacia todas las personas, siempre sobre la base de, del proceso más no del resultado, porque pues el resultado puede variar, pero sí con el firme propósito del afán de que va a estar pendiente del proceso y cualquier proceso puede ser penal, civil, aduanero, cualquier proceso. O sea, la ética pues va a esa forma de poder regular que rige la profesión, de regular inclusive el comportamiento de las personas que están a su alrededor, de establecer puntos de vista con base al derecho, pero el derecho basado en principios bueno, los principios o los pilares fundamentales como es la justicia y la equidad, ¿no? Todo letrado pues debe comprender la importancia de la ética profesional de un abogado y la moral en sus tareas diarias, algo que en algunas ocasiones pues a veces pierde sentido entre los profesionales del derecho o no van dirigidas
a ese punto como tal, sino es al afán de adquirir y de adquirir casos y no ven sino cantidad y no calidad, ¿no? Entonces, el rol del abogado, pues, comprende todos estos aspectos y valores y, pues, lógica, sumamente importante, la moral y la moralidad en sus actuaciones, ¿no? Igualmente, pues, hay un código de ética en el cual, pues, se deben regir el abogado. Y, pues, si sus actuaciones no son cónsunas, pues, también existe un tribunal disciplinario en cada colegio de abogados, cada estado constituido, pues donde se va a verificar bajo qué tipo de sanción disciplinaria se le pudiera colocar a ese abogado, pues que no se ciñe a esos ámbitos éticos y de deontología profesional en todo caso, ¿no? Igualmente, pues ciertos principios y valores debemos poseer, como la honradez, convicción de que estás haciendo lo correcto, cumpliendo plenamente con tus deberes, sin necesidad para ello de incurrir en actos abusivos, inmorales o poco éticos para obtener pues los resultados que se buscan, buena fe. Esto es parte principal, inclusive en el momento de abrir audiencias, bueno, se les indica a los abogados que deben litigar de buena fe, ¿no? Que se seguir por las estructuras y patrones aceptados por la sociedad del país, de la región donde se ejerce o se está ejerciendo, con el convencimiento propio de qué es lo que debes hacer, pero actuar siempre de buena fe. Diligencia, demostrando pues que está realizando el trabajo, su actividad laboral con interés, con conciencia, con tiempo. Es fundamental pues ser metódico y organizado. Eh, por eso debe ser diligente. Justicia reconoce pues el derecho de cada individuo a ser tratado por igual, sin que ello depende pues de sus circunstancias. Ayuda a que cada uno pueda ejercer sus derechos sin penalizar a los demás o sin estigmatizar. Resuelve conflictos y evita otros. La justicia pues tiene que ir de la mano necesariamente con la equidad, porque según Ulpiano la justicia es dar a cada quien lo suyo y la equidad es dar a cada quien lo suyo, pero atendiendo a las consideraciones propias del ser. Entonces aquí va de la mano esa empatía que debes tener el abogado hacia el cliente, comprenderlo y ponerse de una otra manera en el lugar de él, sin entrar sus emociones en la parte de él, sino, o sea, desde una postura ecuánime, objetiva, poder valorizarlo, comprenderlo y actuar con base a justicia, dando a cada quien lo suyo, pero también con equidad, dando a cada quien lo suyo, atendiendo a esas consideraciones propias de su cliente, del ser, del individuo, y del cliente, no solo del cliente, de las personas pues también que lo rodean, de los que día a día tratan, ¿no? Libertad e independencia. Actúa sin estar limitado por lo que piensan los demás, significa pensar por uno mismo, asumiendo con responsabilidad las decisiones que toma. Toda acción genera una reacción. Nuestro verbo es poder, tenemos que tener responsabilidad sobre lo que decimos y sobre lo que hacemos. Dignidad, pues debe respetarse a sí mismo, tanto como individuo como la labor profesional que desarrolla. Exija a los demás el debido respeto que debería tenerse. Respeto teniendo en cuenta pues las necesidades, creencias y valores de los demás, o sea, por eso hay que respetar el criterio y la opinión de los demás, no dejarnos llevar inclusive por actuaciones viscerales, sino con conciencia, con razonamiento y con corazón, que haya sintonía, congruencia y coherencia entre la razón y el corazón. Igualmente, pues no se tiene que estar de acuerdo con todas las personas, pero sí dentro del marco del respeto, pues asumir las posturas y fijar posición. Lealtad, pues utiliza medios legítimos para asegurar que los intereses que se confían pues sean salvaguardados. El abogado no puede estar diciendo todo lo que está ejecutando, tiene que tener lealtad con su cliente y con las personas que están en su proceso, que están de una otra manera, pues sí, siendo casos controvertidos o están en conflictos, y que el abogado tiene en sus manos ese papel en el cual debe pues salvaguardar y debe ser leal, ¿no? ¿Por qué es importante pues la ética de un abogado? Pues la ética profesional del abogado pues son las obligaciones y deberes que rigen la práctica de su profesión. De esta manera pues se garantiza la máxima protección a cada cliente.
Así pues un código, también el código deontológico obligará o podría obligar al profesional jurídico a que de manera positiva cumplir pues, ciertas obligaciones. De ahí la importancia de la ética profesional de un abogado. Estas pues ayudarán a la protección inclusive de su cliente en cuanto a la libertad en el ejercicio de la abogacía. Asegura el libre ejercicio de la abogacía sin estar sujeto pues, a presiones o coacciones de los poderes públicos u otras entidades. Si en algún momento no cree que puede pues, ejercer esa labor de acuerdo a la libertad de la abogacía, pues puede rehusar aceptar el caso. El deber de mantener el secreto profesional, que esto va con el marco de la lealtad. Como abogado, pues se tiene la obligación de mantener el secreto, cualquier comunicación o información que el cliente le proporcione. Mantener lógicamente al cliente informado, pues debe especificar el costo aproximado de la labor antes de ser contratado. Tiene que ser pues claro, conciso, certero en el momento que habla con el cliente, así como los posibles gastos que pudieran generarse con ocasión a su proceso, ¿no? Tiene que comunicarle pues también siempre el estado del proceso, consultar con el cualquier cuestión que pudiera afectar de manera particular o que afecte el caso. O sea, no puede actuar de manera sola, siempre tiene que estar de la mano con el cliente, ¿no? Ante un cambio de abogado, pues tiene que también solicitarlo si quiere trabajar con otro abogado, que exista una comunicación fluida también con la parte contraria, como indiqué hace rato, o sea, no podemos ser viscerales, sino tenemos que actuar con razón y con corazón, y con respeto, y con tolerancia, y con empatía con las demás personas, porque si yo soy agresiva, pues voy a generar más agresividad, o sea, agresividad más agresividad, ¿qué es el resultado? Agresividad. Pero si yo veo que hay agresividad, yo lo que trato es de em, elevar esa condición de, o menguar esa condición de agresividad a estados de entendimiento, donde podamos empatizar y podamos resolver conflictos, porque ¿qué es lo que se busca? Resolver un conflicto, y los conflictos se generan porque hay posiciones contradictorias, y al haber posiciones contradictorias, pues lógicamente la persona actúa muchas veces sin pensar, pero esa actuación sin pensar es producto de reacciones fisiológicas, porque estamos percibiendo algo que de una vez nos molestó y reaccionamos. Y cuando reaccionamos, pues son emociones. Entonces, esa emoción podemos sentir ira, tristeza, alegría, asco, sorpresa, miedo. Y al sentir cualquiera de esas emociones, pues generamos una reacción y esa reacción pues muchas veces no es la más adecuada. Por eso tiene que haber un equilibrio inclusive entre el interés individual y el interés colectivo. Bueno, el abogado pues debe actuar de manera intachable, de acuerdo pues también a su código, a la ética del abogado, y pues debe ser siempre transparente, profesional, que exista una comunicación efectiva y asertiva en todos los ámbitos. Es parte, o sea, y forma parte del control social informal de la sociedad y es necesario pues que esté presente. Si estudiamos derecho es porque efectivamente nos apasionan las normas, nos apasiona regular el comportamiento y no solamente el comportamiento de las demás, también tenemos que regular nuestro comportamiento porque nos regimos por normas que sí deben estar establecidas y que son necesarias para la buena convivencia, para la armónica convivencia entre nosotros los seres humanos. Si no existieran normas, pues existiría un caos. Y aún existiendo normas, vemos cómo se pueden transgredir. Ahora imagínense si no existieran normas. El derecho, pues, ha nacido para pues, regular ese comportamiento del ser humano en la sociedad y es necesario, como ya le indiqué. O sea, somos seres sociales por naturaleza, pero como seres sociales por naturaleza, pues también nuestro modo de vivir tiene que ser regulado y esa forma de regulación no solamente es para aplicar deberes o para mostrarme todos los deberes, sino también pues para defender mis derechos y para establecer los derechos. Entonces es el equilibrio, deber, derecho, forma de convivencia social, forma de actuación intrínseca, extrínseca, porque no solamente es yo voy a actuar de determinada manera cuando me ven, no, también debo ser así cuando no me ven. Eso es parte de la lealtad, de la integridad que nosotros como seres humanos debemos tener y que no solamente incluye al abogado, sino incluye a todos los seres humanos. Con respecto a la frase, voy a volver a repetir la frase de Aristóteles para la cuarta actividad,
La finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. Bueno, con esto concluimos pues el programa académico. Fue un gusto compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. En la semana de nivelación tendrán la oportunidad de nivelarse aquellos participantes que hayan reprobado la materia y solamente tendrán oportunidad de presentar una de las actividades que les falte o que hayan salido pues aplazados, pero solo para aquellos que hayan reprobado. Para los que tengan 12 o más de 12, pues lógicamente no. Bueno, fue un placer haber estado con ustedes y como ya indiqué, de la mano del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas a Conocimiento de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego.